Estamos contentos de estar juntos. Tomen asiento. You may be seated. We are joyful to be here together. Sí, es un gran esfuerzo que hemos hecho para estar todos juntos aquí. It's a great effort for us to all be here. No sé si pongo pues. We made a great effort. A poner esto. Bueno, les decía que han hecho un esfuerzo muy grande a pesar del calor, a pesar de la distancia, y creo que en medio de todas estas circunstancias que pasamos, We made a great effort, but amongst all the circumstances that we've gone through, Dios tiene una palabra especial. to be here, God has a special word. Tenemos los invitados, We have our special guests, tenemos personas que han venido desde muy lejos people who've come from a long distance con el único propósito. with one purpose. El único propósito creo que tenemos es glorificar al Señor. And that purpose is to glorify the Lord. Y yo quiero darle gracias al Señor por cada uno de ustedes que están aquí presentes. And I want to thank the Lord for each one of you who is here present, Especialmente a los que han tenido que viajar especially those who've had to travel para participar en esta convención. to be able to participate at this convention. Y yo quiero decirles de todo corazón, And I want to say to you from the para bottom mí of my es heart, un privilegio for me it is a great haberlos privilege conocido, to have known ser you parte de este gran trabajo que estamos haciendo and for para you el to be a Señor. part of this great work that we're doing for the Lord. Y han venido de España. And you have come from Están Spain. los pastores. Un fuerte aplauso para ellos. A round of applause for the pastors from Spain. Albeiro y Liliana García. Pastor Albeiro and ¿Dónde Liliana están? Aquí Garcia, están. where are Que el you? Señor los bendiga. God bless you. Sí, nunca han faltado en toda convocación. They have always been, whenever Aunque they've been quisieran called, venir con una cantidad de gente, no han podido. even though they would like to bring a lot Dice of que en este people, tiempo they haven't que been able to. hay los tickets más caros que hay por verano. Because at the moment, the ticket prices are very expensive. Ya es verdad eso. And this is true. También tenemos a los que están de la ciudad de Murcia. We have our brothers and sisters from Murcia. Sí, qué lindo. Con tanto esfuerzo que How wonderful. han venido. They've made Sí. such a great effort to come. Yo creo que cuando vemos a ellos en la labor que han hecho, And we see them in the aunque work los that they have pastores done, son Carlos y Ángela, even though their pastors are Carlos and Angela, sí, ellos han dejado un equipo pastoral allá que cuando se bajó y podríamos decir, se achicó la iglesia tan pequeñita they left the por los pastoral problemas, team that became quite ellos small when there were siguieron problems. creyendo But que they el Señor continued está to con believe ellos. that the Lord was with them. Y se ha They've explotado managed to ahora. explode and grow right Están now. buscando otro lugar. And they are seeking a larger place Sí. right now. Pero ¿qué decimos a los pastores de Madrid? So what do we say about the pastors from Madrid? Por ahí, ellos generalmente venían con 30, They generally would come with O about más. 30 or more people. pero con todo esto que ha pasado, With all this that is es going un on, poco difícil it's been quite difficult para enfrentar los retos de los costos. to face the challenge of the Pero cost. Benjamín ha comenzado a crecer también allá. Pastor Benjamin Está has also pasando de un lugar grown que over era there. pequeño a otro más grande. He's moving Ahora from a small tienen place otro sitio to más a larger grande. place that is Sí. even bigger. Bueno, demos gracias al Señor por esto. So let's give thanks ¿No? to the Lord for this. Tenemos también ahí la bendición de tener a José Miguel y Marcela, We also have que the están en blessing Guadalajara. Having pastors Miguel and Marcela, Jose Miguel and Marcela from Guadalajara. Realmente ellos han tenido un tiempo muy difícil, They've had a really pero le challenging han time, creído al Señor. but they have believed in the Y Lord. los ha pasado de un lugar a otro lugar And he's moved mucho them from mejor one place to a much y better place. se han ido creciendo. And they've been growing. Y eso nos da mucha alegría. That gives us great joy. Nosotros les bendecimos. And we bless them. Realmente ellos han estado un poco solos, They have been quiet on their pero own. necesitamos orar por ellos. Por And we eso need que to estas continue reuniones praying for them.
nos ayuda That a is why these poder gatherings help us ver lo que estamos to haciendo be en able el to see Espíritu. what we are doing in the Spirit. Porque aunque usted no lo crea, Because todos even though you somos might not believe it, partícipes de un cuerpo We are all participants Y of a body, y nosotros estamos bendiciendo cada lugar. and we are blessing each place. Y ellos estarán predicando en diferentes campuses They will be en preaching Londres. in ¿sí? different campuses around London. Bueno, queremos darle gracias también a Freddy y Rocío que no han podido We also estar. give thanks for Freddy and Rocio who have not been able to make it. Tú sabes que está pasando momentos tan difíciles allá en Ecuador. They are going through very tough times in Aunque han Ecuador. ganado con muchos goles que han metido, Even though they've reached many objectives, bendecimos a ese país we que el bless Señor that lo usa. country that God is Sí. using. ¿Y qué podemos decir? Nuestros campuses aquí han hecho todo lo posible para The que ustedes campuses here han hecho todo lo posible para que ustedes estén confortables. have done everything possible to make you feel comfortable. Bueno, hay una familia también que el día de no sé si está ahora aquí, I pero don't know if they're here, but there is a family. ellos tuvieron un problema familiar They had a allá family problem en el lugar de, perdónenme, alguien me hace acordar, a Emma y a Cartagena. in Cartagena. Sí, no sé si están aquí Cartagena. I los don't de know if they're Cartagena. here. Ah, qué bueno. How good. Y yo pensé que no llegaron como no me avisaron nada. I wasn't told, Pero but I didn't know if they bendecidos had sean made it or ustedes not. aquí But y it's blessing to see que you el here. Señor les dé entendimiento y mucha give you sabiduría. understanding and lots of Creyendo wisdom. al Señor, Cartagena va a explotar. Believing that Ok. Cartagena will explode. En realidad, esto es una bendición. In reality, Es this una is a bendición para blessing nosotros. for us. Yo quisiera decirles que el Señor me dio una pequeña palabra para todos ustedes. And I would like to say that the Lord gave me a small word for Estoy you. muy contento. And En I'm very este joyful. evento vendrán algunos pastores, In no this sé event, si han llegado, Pastors pero will be here. estarán con I nosotros don't know if they've arrived, but they will be el with pastor us. José y Michelle Mallorquín. Pastors Jose and Michelle Son ellos Mallorquín ministros en Estados Unidos They're ministers y México, in the USA and Mexico. excelentes hermanos en el ministerio que ellos tienen. They're excellent in the Ya ministry el they are carrying. pastor David los presentará de una forma Pastor David pertinente. will También welcome them estará later on. Joe Norton. We also have Pastor Joe Norton. Yes, es la esposa del pastor que siempre ha estado apoyándonos, lo que hemos conocido mucho tiempo. She's the wife of a Sí, pastor who's always supported us es for a el long pastor time. Paul Norton. And his name is Paul Norton. Yo creo que es el tiempo que nosotros tenemos que orar con It's a ellos. time that we have to pray Pero with them. ellos quieren, a pesar de las circunstancias que están Even pasando, though they're going son through una circumstances, tremenda they are a bendición. tremendous blessing. Y ella predicará también en nuestro programa. She will also be preaching throughout our program. Ahora yo quisiera que ustedes pudieran ver algo que va a bendecir nuestra iglesia este próximo tiempo. I would also like you to see something that will bless our church in the coming time. El Señor me ha dado un texto para este próximo tiempo que será como un lema más adelante. The Lord has given me this text, will be El a texto está theme en going Salmo. forward. It's in Psalms 16, 5 y 6. chapter 16, 5 and Es 6. algo bien interesante. De Something lo very interesting. sí, aunque es un salmo mesiánico, It's a hace messianic psalm, referencia but it de esta manera. refers to, Dice, Jehová says, es mi porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. the Lord is the Las portion of my cuerdas- inheritance and of my cup. You uphold my lot. Las cuerdas me cayeron en los lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. The lines have fallen to me in pleasant places. Yes, I have a good inheritance. Él está hablando aquí de una herencia que el rey David, mencionando, He's talking here pueblo. about an inheritance here Sí. that King David is mentioning to his people. al iniciar una convención anual As we Es begin this oportuno annual recordarnos convention, de it's a las good reminder
muchas riquezas que hemos tenido en la palabra de Dios para bendecirnos a Think of nosotros. all the richness that we've received through the Word of God En el ministerio, in ministries, en los recursos que nos ha dado, in the resources He's given en las us, posesiones que hemos obtenido, aunque estamos pagando en diferentes partes. the possessions we have obtained, even though we're playing in different places. Y aquí en este verso declara que su verdadera herencia no es la tierra. This verse declares that the true inheritance is not the earth. Por eso quería yo hoy día solamente reflejar That is why today I want to reflect un poquito a little bit de lo que el Señor nos dice, of what the Lord is saying to us. porque si nosotros tenemos una herencia, Because yes, we have an ¿a qué inheritance. estaba refiriéndose si era una herencia que tenía que ver con el futuro? Here it's referring to an inheritance that had to do with the future. Entonces, la primera cosa que yo pude ver en estos dos versos, So the first thing en estos dos versos, I could see in these two verses era is that el Señor es nuestra herencia. the Lord is our El inheritance. texto bíblico The biblical hace text referencia ahí en el verso 5, refers to, in Jehová verse 5, es la porción de mi herencia. he says, the Lord is the portion No es of my una inheritance. posesión de tierra, It's not an earthly possession. es el mismo Señor. It's the Lord Y Jesus qué himself. importante es entender esto, And how important it is porque to cuando understand this. nosotros tenemos la herencia, Because when we have es the una inheritance, persona. En el verso 5 dice, Jehová es we la understand that porción it is de a mi person, herencia. that Jesus is the Nosotros portion. tenemos que entender We need to que la understand iglesia, that the church, cuando está en su tiempo, no tenía un lugar. when it was Estaban en casas, in its time, they en were colegios, gathering en in escuelas, en sitios schools, in diferentes, homes, in different haciendo places, la obra de Dios. doing the work of God. ¿Sí? Pero Él But he era la herencia. is O the sea, lo inheritance. primero que yo puedo entender So the en este first thing I can sentido understand in this sense que nuestra herencia is that es our el Señor. inheritance is the Lord. Cuán importante tú lo How puedas important it entender. is for us Tú to lo understand tienes. that we have Y it. el sello de esa herencia And the seal of es this la inheritance presencia del Espíritu Santo is the presence of the en, Holy Spirit en nosotros. inside of Vosotros us, sois in us. templos del Espíritu We de are the Dios. temple Él nos of selló the con su Spirit of God, Espíritu. and we are sealed ¿No? by His Es Spirit. muy importante. It La is very segunda cosa important. que hace referencia en The este second pasaje thing that it refers to in es this passage que nuestra herencia es segura is that our porque inheritance Dios is la secure sustenta. because God Porque sustains el it. texto dice, The text tú says- sustentas mi suerte. says La you- palabra suerte se refiere a una porción asignada You que uphold Dios my te lot. dio, It's a para portion that bendecirnos. God has given you. te ha to bless dado you. a ti. He Y has given todos to you. somos partícipes de And we esa are all gran participants herencia. of this great ¿no? inheritance. Muy importante para Very nosotros. important for us. Nosotros tenemos que aplicar esto en nuestra vida. We need to Porque apply this si in our tenemos lives. una herencia Because if we have a preciosa, precious inheritance, ¿no? debemos procurar, we need to procure. ¿no? que muchos sean partícipes We de need to esta try herencia. to make as many as possible to be participants in this inheritance. Yo creo que los cambios en el mundo que estamos teniendo, I think the changes in the world No van a that alterar we're lo going que- through, Dios ha determinado para ti. they're not going to deteriorate No what God has pelees. determined for you. Do not Créele. fight. Do not struggle. Yo les Believe digo in Him. a los que estaban aquí, I say to you that are here, llegué I y arrived no tenía dónde estar. and I didn't have anywhere Y to fui stay. de lugar en lugar, And I pero went from creyéndole. place to place, Y aún believing in faltando Him. un par de días, tenía un local And y when ahí there was only a llegaban. few days left, I A would veces reach a ni place siquiera and I would tenemos arrive mucha there. gente. Sometimes I wouldn't Acá hay even algunos have que many people. nos puede dar testimonio. Some of you Pues, here can be Albeiro witnesses es to uno de that. los que puede Pastor ver. Albeiro is one of those. Estuvimos en Hampstead We were in y creo que Hampstead. éramos cuántas familias, And there dos, was, tres familias nada A few más. families. Pero le creímos al Señor y And lo we believed llenamos. the Lord and we were Y más filled. tarde hicimos grandes cosas And para el later we Señor. did great things for the Porque Lord. la herencia que tenemos es el Because the mismo inheritance Señor que that we está aquí have dentro en el is the corazón. Lord Himself Qué in our lindo hearts. podemos decirle al Señor. How wonderful La we can tercera say this cosa about the es Lord. nuestra herencia produce gozo y gratitud. Third thing is that our inheritance produces Porque joy and gratitude. las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. My lines have fallen in pleasant La places. cuerda era para, en ese tiempo, era In para those medir times, the lines los were espacios. to measure spaces. Sí,
Pero el Señor le había dicho que su pueblo no tenía un terreno. But the Lord No era. said O these sea, people didn't para él have le estaba enseñando en el land. futuro iba a ser But todo he el was mundo. referring to the future. Todo It lo would be que for everybody. tus pies pisaren, Everything that your eso será tuyo. feet would step on would be Sí. yours. Sí. Imagínense. Imagine. Hasta que un día también me dijo a uno, hermano, Until one day eso somebody es said verdad, to es me, una is posesión. that true? Is that a possession? Claro, si el Señor lo está diciendo, If él the no Lord is miente. saying it, of course he is, because he Y, doesn't lie. y este hermano muy sabio, And this encendido, supposedly wise brother estaba entre nosotros y no tenía una novia. was among us, and he Yo didn't digo, have ¿cuántas a chicas que hay girlfriend. ahí? There were Lota, so las many chicas, there. ¿cuántos jóvenes están ahí? And how many youths were there? Y él tomó esto And he took diciéndole, this. todo lo que tu pie pisare será tuyo. He Y used fue this de verse. una de las chicas y le dijo, Went to, aquí está, usted será mía. He went to one of the teen girls and he stepped on her foot and said, Y the se word casó. says that everything I step on Y se will be mine." casó. And he got married with her. Al que cree, todo es He posible. who believes everything is Entonces possible. piensa tú, So you es think about it. interesante. This is Pero yo interesting. quiero decirte, But I want to el say to Señor you, nos dio esta ciudad. the Lord has El given us this Señor nos city. dio la bendición de estar en este He's país. given us the blessing of being in Londres, this country, ahí te London. trajo. No es There porque he tú brought you viniste, here, porque not because you pudiste haberte vuelto, Because o you- pudiste no haber, You sido, could no have haber returned, entrado, or you might o have not unos been allowed to come in. otros nacieron. Others have been born here. Pero el Señor quiere bendecirnos. But the Lord wants to unidos, bless us and unite para us tomar esta gran ciudad to take this great en el city Espíritu. in the Spirit. Podríamos que no podemos quizás en nuestra manera de pensar In our way natural. of thinking, natural way of thinking, we might think it's not possible. La primera iglesia, The pudo, first church, el Imperio Romano, the whole Roman Empire, donde no se ponía el sol porque estaba por todo el mundo where conocido. it was very big, it was known throughout the whole Pero world. los hombres que le creyeron, But the men who believed, donde fueron, wherever they went, ahí comenzaron. there they would En begin. una casita, In a small en house, un grupito, in a en small un group, lugar de oración, in a place en un of prayer, sitio donde habían muchos judíos, In a place where there were many Jews otros que eran de otras nacionalidades, or others from other pero Dios nationalities, los bendijo. but God would bless them. Entonces, eso produce So el this gozo. produces the joy. El gozo de ver cómo, The joy of a seeing pesar de las circunstancias how, que no pasamos, matter the circumstances cuando we pasamos go through, momentos tan difíciles, when we go through a veces difficult me hago times, recordar sometimes I yo, remember que en los momentos más difíciles de nuestra vida, in the most difficult times of our lives, ahí nos ponemos en comunión con el Señor. we get into Quizás communion with the Lord. Es el punto máximo de nuestra consagración, Maybe that's the maximum porque point of our lloramos consecration y le because clamamos we cry and we y call todo. out. Pero cuando salimos de ese lugar santo, del lugar donde hemos estado When we hablando leave con that el Señor, secret place se where produce we've been el talking gozo with en the nuestro Lord, corazón. then the joy of Siguen the las Lord comes into our circunstancias hearts, adversas, even though we los still have those dolores, adverse circumstances. pero But nosotros We tenemos gozo have joy y sobre todo and gratitud. overall gratitude. ¿Qué es lo que le pasó a Pedro? What happened to Peter Perdón, a Pablo. Sorry, to Paul. Cuando lo pusieron en la cárcel. when he was in jail? Ellos no se pusieron a llorar, estaban en una posición muy He difícil. was in a very Pero difficult sin embargo, situation. But nosotros nevertheless, podemos ver, we can see ellos comenzaron a cantar that they began to sing y le adoraron al Señor. and Porque worship the lo Lord. que el maligno quiere, que Because en what los the evil momentos one más wants difíciles de tu vida, Is that in the most difficult times of your life, tú no adores al Señor. it's for you to not worship the Lord. Porque si tú le adoras al Señor, Because if you worship the se Lord, rompen esas ataduras. those chains are Y broken. usted podrá ver And you con will be able gozo y to con see alegría with joy and la happiness bendición, the de que blessing. esa bendición de gozo entra That aquí. blessing of Y joy dice la will palabra enter de here. Dios, And the word of God says, el gozo del Señor the joy of the Lord, what is it? es nuestra It's our fortaleza. strength. Qué lindo. How Damos wonderful. gracias al Señor So we y give te thanks da to una the Lord. gratitud. ¿Cuántos de And ustedes he'll están give you a contentos, gratitude. How many of you are joyful, alegres, are happy, agradecidos? are thankful? Porque yo creo, hermano, Because I believe, brothers and si sisters, usted se hubiese quedado en ese mundo that if you would have donde stayed in hay that world, tantas where there are aflicciones, so many afflictions, aun cuando se llenen de dinero, even when you're o filled de with los pockets with logros money, humanos, or where the human no hay paz. achievements, Porque la Biblia hace referencia, there is no no peace.
hay Because paz the para el que Bible no refers cree. to it, that there Eso es is lo que no está peace for diciendo. those who do Y not si tú believe. no crees, And if you adentro no hay And paz. if you do not Pero believe, cuando then le you have no creemos, peace inside. pero cuando le creemos But al when we Señor, believe the Lord, aquí hay paz. there is Paz peace de here, Dios peace of en God. nuestros corazones. in our hearts. El gozo del Señor The joy of the es Lord nuestra fortaleza. is our strength. Y el último punto en estos dos versículos The final point encuentro of que these two nuestra verses herencia is es that realmente hermosa. Our inheritance Y es is eterna. truly beautiful and eternal. ¿Sabe que algo que no quiere el maligno, You know, something que the tú lo evil veas one que es hermosa? doesn't want you to es see eterna, that it is beautiful ¿no? and eternal. ¿Por qué? Why? Para que te ponga ahí esas cadenas So that y you can atarte remain chained. para afligirte. and Porque be tú estás afflicted. pensando Because you are más en thinking el mundo natural more in the que en lo natural que realm el Señor hizo por ti en la cruz. and what God or Y en la Jesus did cruz for te you dio on the la cross. identidad. He gave you an identity there. No hay condenación a los que están en Cristo There is no Jesús. condemnation to Qué those in lindo. Jesus Christ. Nosotros tenemos paz con Dios. How wonderful. Su We have presencia peace in con God. un sello, His el presence Espíritu like a Santo, seal, the Holy nos Spirit, lleva al gozo, leads a la us to joy, alegría. to happiness. ¿no? Pero sobre todo, But overall, vamos a ver que es tan hermosa. we will see ¿sí? that it is beautiful. Tarde o temprano la gente mira, Sooner or later, te people está see, mirando. they are looking ¿Cómo at you. eres tú? How are you? Y a veces en medio de circunstancias, pero pasa estas cosas y In the midst miran of circumstances, cómo they see se transforma, how se cambia, you are se transformed, bendice. you are changed, you Pero are cuando blessed. comienzas a hacer tú, en vez de alabar al Señor, But when en vez de you, hacer una instead of alabanza, worshiping or haces praising tu the Lord, quejabanza. you start No te to quejas más. complain. Ahí viene a ser un problema. That is when there is a Es una problem. dificultad tan grande. It is a Y great en esto yo puedo ver difficulty. que hay un texto bíblico que And hace here I referencia see a ¿no? biblical text that en refers Primera de to Pedro First of Peter 1:4 1:4. y hace referencia de tres cosas importantes It para que refers tú lo to puedas three entender. important things for you Dice to así, understand. It says que nuestra herencia es incorruptible, to an inheritance o sea, incorruptible. no se puede destruir. In other words, it can't be destroyed. Esa es la herencia que Dios te ha dado. That No is the se puede inheritance destruir. that God has given you. It Vendrán cannot be problemas, destroyed. Problems can dificultades, come and pero tu difficulties. herencia ahí your Él estará inheritance aquí will adentro. remain in there. ¿Sí? Es incontaminable. It is Quiere decir undefiled or que uncontaminated. no se mancha It con el cannot be pecado. stained. Porque Él lo pagó en la cruz. Incorruptible. Todos tus He's pecados. paid on Él lo the cross hizo. for all of your sins. Lo hizo. He did it. Y nos dio la oportunidad de cada vez And he que gave us hayamos opportunity tenido Every time- una every time transgresión. that we've been through a transgression, No, podemos decirle, Padre, we can say, Father, perdóname. forgive me. Y el Señor te llevará. And the Mi Hijo Lord pagó con su sangre, will take you and show con su you muerte that his son en la paid cruz. through his blood, Eres mi hijo. by his death on Yo the te cross. perdono. He is my Y son and I forgive ustedes you. y nosotros, And you and I, siendo malos, perdonamos a nuestros If hijos. we are ¿Cuánto being bad, más forgive vuestro our children, Padre how much more Celestial? our Heavenly Porque Father? eres su familia. Because you are Porque his su family. espíritu está aquí adentro. Spirit is in ¿no? here. Es importante. How it is Es important. incontaminable It's con el pecado. incorruptible by Aunque venga, sin. nosotros vamos a poder Even salir if it de comes, ella. we'll be able to. Y algunos rise above quizás no lo entienden muy bien. Some might not Pero understand yo this very sé well. que But si I un día know la han recibido, if one day cuando you've estén received it, muriendo, ay Padre, when you're mira, he dying, deshecho mi vida, pero you might perdóname. say, Sí, hijo, "Look, yo I've done my sé, life, but forgive me. no has hecho nada, You haven't pero done pasa, nothing, but come." porque sabes que es su hijo. Because he knows that you are his child. ¿Qué hizo Judas? What did Perdón, Judas, ¿qué hizo What did- el ladrón que murió what did the thief con Cristo en la cruz? that was next ¿Qué to Jesus hizo on de the bueno? cross do? What did he do Ni of siquiera good? evangelizó, no cantó, no He fue a didn't iglesia, no worship, he fue a didn't go ningún to church, he sitio, didn't go no anywhere. sabía nada. He didn't know anything. Pero él le dijo, Señor, He said, ¿no? Lord, acuérdate de mí cuando remember estés me en tu reino. when you are ¿Qué le dijo? in your Hoy kingdom. mismo. And Jesus replied, Hoy today, mismo. today, ¿Sí? today. Y él está ahí en la presencia del And he Señor. is there in the presence. Porque nuestra vida Because our está life basada is en una based herencia on an inheritance. incorruptible que Incorruptible. no tiene destrucción. That has no Nos destruction. bendice. Eso es lo que dice blesses en us. ese pasaje That is what this de, passage says. de Pedro, In- ¿no? in Cuando 1 estamos Peter. hablando del texto bíblico
que hace referencia 1 y 4. We 1 de refer to Pedro this in 1 y 1 Peter 4. 1 and 4. ¿no? Pero la otra palabra es And the third word incontaminada. is unfading No puede or marchitarse. immarcessible. It O sea, cannot a fade veces away. nosotros, por causa de no entender, Sometimes tenemos us, because we un don't understand, evangelio medio marchito, We might understand a kind of una vida half- cristiana media half marchita. kind of Ay, quisiera tener ese primer gozo. Usted not lo well-known, tiene. Está en gospel. el Espíritu. But it is Nuestra in the perfección está en el Espíritu. perfection is Lo in que the Spirit. necesita What es we need transformar is to be el, transformed. el alma To y el transform cuerpo que se llama our body hombre and natural soul, which is o the hombre physical being viejo. or old Oh, man. Esa es la parte que tiene que ser transformada That is the part con that la needs to be palabra de transformed Dios. by the word of Dios God. es espíritu, God is su spirit. palabra es His word espíritu is y es spirit, verdad. and it is Y usted truth. tiene que nacer de And you nuevo have to be en born el again espíritu. in the Ahí spirit. ve usted su perfección. There you will El see your Señor les perfection. bendiga May the Lord en esta bless you convención. in this Pues convention. nosotros tenemos como gozo y alegría We have joy and de decir happiness que este próximo año to say that this following vamos a year hablar de la we're experiencia going to linda, speak about the ¿no? wonderful de lo que experience nosotros somos. of what we are in the Lord. Eso es lo que estoy diciendo. That is what Yo he's lo saying. puse para mí, I put ¿no? Y espero que también sea para toda la congregación. This title, El Señor es mi herencia. the Lord, Es una the persona. Lord is my inheritance. It is a person. He is a person. Mi herencia me da seguridad, My inheritance gives me security. ¿no? Mi herencia me produce gozo. Inheritance produces gratitud. joy and Y gratitude. si tú eres grato, And if you are habla a grateful, otras personas, speak to habla a others. tu familia, Speak to your habla a family. tus amigos, Speak to your habla. friends. No eres tú el que convence, It is not you who es el convinces. Señor It is por the su Lord espíritu. through His Eso es Spirit. el ciento. That is- La tercera cosa la cuarta cosa que hemos aprendido The aquí fourth thing we es learn here la is herencia the del Señor. inheritance of the Lord. Mi herencia, ¿no? My Es inheritance hermosa. is beautiful. No lo puedo cambiar por nada. I cannot change it for No lo anything. voy a cambiar. I cannot change it. Me ha cautivado. He has Y captivated me. donde quiera que vaya, And no matter where I hablo go, y hablo con gozo y I alegría. speak with joy Porque and me da happiness. la bendición de influir eternidad sobre Because He muchas helps me to personas. influence over people's Y si tú eternity. quieres hacer esto, And if you want quiero to que do te this, pongas de pie please stand to your y feet darle gracias al Señor. and give thanks to the Vamos Lord. a orar. We're going to ¿no? pray. Vamos a orar porque going to el Señor nos siga bendiciendo So that the y Lord can continue to especialmente bless us. en este tiempo And que vamos a especially tener nuestros invitados. At this time where we have our Abra su special guests, corazón. may He open up your heart. El Señor nos bendice. The Lord La blesses herencia us. del cristiano The no es inheritance una of the tierra, Christian is not a es land. Cristo. It is La Jesus herencia Christ. del cristiano The inheritance of a ¿no? Christian no deja de ser eterna. does not stop Siempre being será eternal. It will que always tú be. transmitas eternidad a For you otras to be able personas. to transmit eternity Y- to other people. Y también quiero decirte, And I also want to say to cuando you, tú estás haciendo esto, when you are doing this, la fortaleza del Señor estará en tu the corazón. strength of the Lord will be in your heart. Gracias al Señor. Vamos a Thanks orar. to the Lord. We're going Padre, to pray. te doy gracias. Father, we give you Al thanks. iniciar estas As we conferencias, begin this convention, porque tú nos has llamado, because you have called us, porque tú has padecido, como dice 1 de Pedro 2:21. because like Peter Padeciste por 2:21, nosotros, it says, you dejándonos un ejemplo left us an para que example sigamos tus pisadas. so that we can follow your Nuestra footsteps. herencia incomparable Our no incomparable solamente inheritance es una promesa, is not only a sino promise, también lo esperamos. but we also Lo await it, esperamos porque un día because podremos one day entender we will be able to understand la bendición tan grande the great blessing cuando estemos juntamente contigo en when la we are eternidad. together with you in eternity. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Cristo es nuestra herencia. Jesus Christ is Seguirá our de sus inheritance. pisadas We will en follow el His llamado que tú me has footsteps dado. in the calling that you have Gracias, given me. Señor. Thank Como you, pastor Lord. los bendigo a As cada the uno de pastor, mis I hermanos bless each one of y a these los que brothers nos and están sisters, escuchando and those en who are diferentes listening to partes us del in mundo. different parts of the world. Señor, al que cree, Lord, todo le for es he who posible. believes, everything is Y possible. nosotros creemos. And we believe. Por eso te honramos a That ti is why we honor y you. damos un aplauso, We give a round of Señor, applause porque tú te lo mereces. because, Lord, you Gracias, deserve it. Señor. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Aleluya. Hallelujah. Que el Señor les bendiga. May Tomen the Lord asiento. bless you. You may be seated.